El Señor es bueno y hoy voy a hacer la de mamá regañona. Sí, véanme mal. Mis amados hermanos, hemos estado orando mucho en este tiempo. El Señor ha sido bueno con nosotros y aunque estuvimos COVID, no dejamos de hacer nuestro trabajo en el Señor, porque eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y si ustedes vuelven a ver, no le voy a decir póngase a pensar en quién no vino, porque yo voy a cerrar los ojos también. Y lo único que le voy a pedir a todos los que están aquí es que oren por los hermanos que no vinieron. ¿Saben por qué? Porque como el pastor lo decía, estamos en los últimos tiempos y los hijos de Dios están más dormidos que despiertos. Y los hijos de Dios están allá afuera, no me pregunten a dónde, tomándose un café, a lo mejor en una tienda, en un centro comercial. Y el Señor nos ha dado tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para plantar, hay tiempo para arrancar, hay tiempo para todo, dice la palabra. Y entonces, el tiempo que era de la iglesia, ¿a qué se lo dedicaron? Cuando están en los estudios, cuando es jueves y les estamos mandando el mensajito y no se conectaron, ¿a qué le dedicaron el tiempo? Mis amados hijos, hoy, de verdad, con la autoridad que el Señor nos ha dado por misericordia a Él, los exhorto a que el tiempo del Señor sea el tiempo del Señor. Y se los digo hoy porque cuando lleguemos ahí arriba, nadie va a poder decir, es que ellos no nos dijeron que debíamos ir a la iglesia. Dice la palabra que no debemos de dejar de congregarnos. Y muchos mandaron que, ay, nos hizo falta, pero no están aquí. Entonces no les hizo tanta falta, lamentablemente. Y no es que les hagamos falta a nosotros, porque nosotros no somos nadie. Lamentablemente el día que no estuvimos, tampoco la gente llegó a la iglesia. Y nosotros dos no somos la iglesia. La iglesia son todos ustedes. Y el Señor iba a usar al hermano que se quedó predicando para hablarles a todos ustedes. Nosotros no tenemos una mejor palabra que la que alguien puede venir a dar aquí, porque solamente somos instrumentos del Señor. Y cualquiera puede pararse aquí y de cualquiera nosotros debemos aprender, porque es palabra del Señor. No es que el pastor o yo tengamos una mayor unción o una mayor revelación o una mayor, porque nosotros aprendemos de cada uno de ustedes también. Es la disposición del corazón. ¿Y por qué les dije que le iba a hacer de mamá regañona? Porque casi siempre en las familias, no sé si se han dado cuenta, pero la mamá es la más estricta. Pues les voy a contar una cosa, aquí entre nosotros dos la mamá también es más estricta. Y mis amados hermanos, si algo quiero yo, es que cuando el Señor venga y suene la final trompeta, todos los de Casa de Misericordia nos levantemos y vayamos a las bodas del Cordero como la esposa del Cordero. ¿Y cuál es mi deber entonces como mamá espiritual de ustedes? ¿Orar por ustedes? Sí, definitivamente, y lo hacemos, créannos. Pero también es exhortarlos a que no dejen al Señor de un lado, porque el Señor nunca los ha dejado a ustedes de un lado. Él no desampara la obra de sus manos y Él va a cumplir su propósito en cada uno de ustedes porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Y hoy quiero hablarles acerca, ese era un paréntesis, ya cierren regaño y pongan cara de alegría. Quiero hablarles sobre ese Padre que tenemos, porque quizás muchas veces tenemos la imagen del papá que hemos tenido terrenalmente. Y miren, si me agarra un ataque de tos, ustedes esperan, oran al Señor que se me pase y voy a seguir. Así es que vamos a seguir hasta donde el Señor nos permita. Pero a veces tenemos en nuestra mente el hecho de que o crecimos sin papá, o tuvimos un papá pero fue ausente, o a lo mejor tuvimos un papá que fue muy bueno. Hay un montón de clasificaciones en las que podríamos encajar o meter a nuestros papás naturales. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esa imagen que tenemos de nuestro papá natural, así creemos que es Dios con nosotros. Y no nos acercamos a Él como un padre que es, porque nunca hemos sabido cómo acercarnos quizás a nuestro papá natural si lo tuvimos. Y si no lo tuvimos, pues es otra cosa a la que debemos
orientar nuestra mente y nuestro pensamiento de decir, bueno, yo necesito saber y conocer cómo es mi Padre Celestial. Y cuando dijimos, vamos a celebrar el Día del Padre, y bueno, nos dio COVID y ya no pudimos, y entonces hoy dijimos, bueno, no lo vamos a dejar pasar porque lamentablemente en el mundo, yo no sé si se han dado cuenta, pero allá afuera se le celebra a la mamá con toda la pompa y todos los centros comerciales y que hasta llegan las mamás al restaurante y le dan una flor y todo lo demás. Y los papás hasta ni siquiera le dicen felicidades porque se les olvidó. ¿El qué dijeron? Don Pollo. Ahí está Don Pollo. Sí, es cierto. Pero hoy quiero que se quiten de su mente la imagen del papá natural que Dios les dio. Haya sido bueno o sea bueno, haya sido malo o no tan malo. Ojo, no con eso le estoy diciendo que lo juzgue, porque sea como sea, no tenemos nosotros la capacidad de juzgar a nadie, porque justo solo es el Señor. Y nosotros lo único que debemos hacer es ir a nuestro Padre Celestial para que Él nos enseñe a ser buenos padres y también a honrar a nuestro Padre. Usted a lo mejor está pensando, pero es que yo ni lo conocí, pero es que yo no me llevo bien con Él, pero es que yo no le hablo desde hace tantos años. Por eso le digo hoy, quítese de la mente ahorita el concepto que usted tiene del papá con el que vivió, con el que creció, porque le voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en lo malo que hicieron o en la ayuda que no nos dieron. Pero le voy a decir algo. Hay una cosa que cada papá de nosotros hizo por nosotros. Hay una cosa por la que deberíamos estar agradecidos todo el tiempo. ¿Y sabe qué es esa cosa? Esa semilla que puso en el vientre de nuestra madre para que nosotros hoy estemos en este lugar y conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Si usted nunca se había puesto a pensar que su papá lo que hizo, pero tremendamente bueno, fue darle la vida, fue poner esa semilla para que usted hoy pueda decir, yo estoy caminando el camino crucificado y voy caminando hacia la puerta donde está el Cordero esperándome y estoy caminando para ser de aquellos que van a ser la esposa del Cordero y por eso es que yo tengo vida hoy. Entonces hoy quítese de la mente que su papá no hizo, deshizo o lo que sea. La semilla que su papá puso porque Dios así lo quiso es para que usted hoy bendiga y alabe el nombre del Señor, para que usted conozca este mensaje, para que usted sepa que tiene un creador que lo ama, que lo está transformando y que lo está conformando a su imagen para que usted se parezca todos los días más a Él. Amén. Ahora, vámonos al libro de Lucas. Y hoy quiero enseñarles con la ayuda del Señor cómo es nuestro Padre Celestial. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es nuestro Padre Celestial? Permítanme que tengo aquí una cosa que me vibra. Ahí está. Lucas 11, versículo 11. Amén. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice la Biblia, pues si vosotros siendo buenos, ¿qué dice? ¿Está exceptuando a alguno de ustedes? ¿Me está exceptuando a mí? ¿Qué dice la Biblia que soy? Somos malos. Pero dice, si aún ustedes siendo malos, si Lili, si Kenner le pide
Aquí dice la Biblia, un pan, usted le va a dar una piedra sabiendo que tiene hambre. Vaya, aunque esté cansada, le cocina lo mejor para él, lo que a él le gusta comer, ¿verdad? Aunque a veces les dan ganas porque se portan mal, ¿verdad? Pero no. Y Daniel, si Danielita le dice, es que yo quiero un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Verdad que no? Ni aunque se haya portado mal. ¿Verdad que no? Ella nunca se porta mal, es una niña muy bien portada. ¿Verdad? Y Ulises, si Gabrielito le pide un huevo, usted le va a dar un escorpión. Aunque se haya sacado 5, ¿verdad que no? Porque nosotros, aunque somos malos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Aunque no hacemos todo correctamente, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero dice la Biblia que aunque nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Y se han puesto a pensar en qué cosas el Padre les ha dado? No materialmente, solo pensamos a veces en que me ha dado carro, me ha dado salud, sí. Espiritualmente, ¿qué cosas les ha dado? Una revelación de la palabra, un versículo que ustedes dijeron, wow, ese versículo me habló, me abrió los ojos y yo sentí que fue el Señor quien me lo explicó literalmente. Porque Él es un Padre bueno. Y ahorita les voy a hablar a los papás. Muchas veces los papás dicen, es que mi papá fue de tal forma y yo no voy a ser así. Yo no le voy a decir a mis hijos lo que mis papás me decían a mí. Yo no voy a castigar a mis hijos como me castigaban a mí. Yo no voy a hacer, y les dije al principio, es que solo nos fijamos en lo malo. Y el peor error que un ser humano puede cometer es decir, yo no voy a hacer eso, porque mi abuelita decía, usted escupe para arriba y en la cara le va a caer. Y también mi abuelita decía, de esta agua no beberé, y es de la primera que uno bebe. Yo no voy a hacer, yo no voy a decir, yo lo voy a tratar de esta forma, yo lo voy a tratar de la otra. Pero les pregunto aquí a los adultos, ¿usted es lo que es, sí o no? Por lo que le dijeron, por lo que le hicieron, por cómo lo castigaron, por cómo le dieron, por cómo esto y por cómo lo otro, ¿sí o no? Aunque no haya sido la forma correcta. Pero somos lo que somos porque un día alguien nos llamó la atención, nos regañó, nos castigó. Por eso somos lo que somos, ¿o no? Y entonces, ¿por qué usted anda diciendo yo no voy a? Si el Señor dice, ustedes siendo malos quieren lo mejor para sus hijos, ¿ustedes creen que sus papás no querían lo mejor para ustedes también, para los adultos? Independientemente cómo lo hicieran. Pero yo aquí les podría contar a todos lo que hacen, cómo lo hacen, y sé que mucho tiene que ver con la educación que les dieron. Ya sea papá, mamá, abuelos, tíos, con la persona que se hayan criado. Porque es la persona que el Señor puso ahí para que les diera buenas cosas. Amén. Ahora miren, vamos a estudiar una porción de la palabra que yo sé que se la saben de memoria, pero créanme que a mí el Señor en este tiempo que estuvimos orando por esta palabra, como el pastor decía, estábamos orándole al Señor quien compartía hoy. Y el Señor puso en el corazón de él que me tocaba a mí compartir. Y el Señor desde hace mucho tiempo había puesto esta porción de la palabra para nosotros. Así que vámonos, estamos en Lucas, solo váyanse más adelantito al capítulo 15. Y vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Pero más que del hijo pródigo, quiero presentarles a quien hoy por hoy cuida de ustedes, quien hoy por hoy vela por ustedes, les provee, los ama, los perdona, los guía, les enseña, los instruye, y ese es nuestro Padre Celestial. Amén.
Por eso les dije, quítense de la mente el hecho de cómo fue papá terrenal. Si fue bueno, bendito sea el Señor. Si no fue tan bueno, bendito sea el Señor. Si no lo tuve, bendito sea el Señor. Pero hoy quiero que veamos que todos aquí tenemos un Padre Celestial y que Él es bueno. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Miren lo que estaba haciendo este hijo. ¿Cuándo le dan la herencia a una persona? ¿Cuándo? Cuando muere, ¿verdad? Ahí le dejan el testamento y le dice, le dejo 3 gallinas, a este le dejo una vaca, que le dejo un burro, a que le dejo un caballo y todo lo demás. ¿Sí o no? Cuando alguien muere se reparte la herencia. Pero alguna vez ustedes se habían puesto a pensar que este hijo le estaba diciendo a su padre, ¿sabes qué? Yo prefiero que estés muerto, porque yo lo que quiero es la herencia. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en que cuando el hijo pródigo le estaba diciendo al papá, yo quiero que me des la parte de los bienes que a mí me corresponde, prácticamente le estaba diciendo, yo prefiero que estés muerto, porque yo lo que quiero es lo material, el dinero, la herencia, el money, eso quiero, prefiero que estés muerto. Y como papás se pueden poner ustedes ahorita en ese plano y que su hijo les venga a decir, es que yo lo que quiero es la herencia. Yo no te quiero a ti, yo no quiero estar contigo, yo lo que quiero es la herencia. Yo lo que quiero es lo que a mí me corresponde porque necesito irme, porque no te quiero aquí. No te quiero en mi vida. Ya no quiero que me estés diciendo nada. Y muchos de nosotros en algún tiempo lo dijimos. Ya no se metan conmigo, yo ya estoy grande, yo ya sé por lo que voy a decidir. Y allá terminábamos sin dientes. Y allá terminábamos dándonos contra la pared porque los niños bien grandes de 13 años saben lo que quieren y saben lo que deben hacer. Y en su sabiduría se van a malgastar la herencia. Pero este hijo le estaba diciendo, a mí no me interesa tu vida. A mí no me interesa si estás vivo o estás muerto. A mí lo que me interesa es que me des. Y un montón de nosotros actuamos de esa forma con nuestro Padre Celestial. A mí no me interesa ir a la iglesia. A mí no me interesan los estudios, a mí no me interesa orar, no me interesa leer la Biblia, no me interesa nada. Lo único que me interesa es que cuando yo necesite un milagro, tú lo hagas. Que cuando yo estoy enfermo, yo necesito que tú me sanes, pero hasta ahí, quédate ahí en tu línea, no te pases. Porque hasta esa frase usan hoy los jóvenes, no te pases mamá, no te pases papá, porque yo sé lo mejor. Y este hijo le estaba diciendo eso a su papá y un montón de nosotros hacemos lo mismo con Dios. ¿Sabes qué? Tú eres mi padre y sí, pero solo cuando necesito la provisión, solo cuando necesito el milagro y solo cuando necesito la bendición, entonces te voy a ir a buscar y te voy a llamar papá. Pero el día que vengas a regañarme, entonces ahí quédate en tu línea porque yo no necesito que nadie me diga cómo debo hacer las cosas. ¿Sí o no que un montón de veces estamos parados ahí? Ahora, si ya se puso en el lugar del hijo, póngase en el lugar del padre. Qué doloroso para el padre saber que a su hijo lo único que le importaba eran las cosas materiales y no él. ¿Cuánto dolor le pudo haber causado este hijo a ese padre diciéndole, dame lo que a mí me corresponde? Dame el dinero, dame la casa, dame el carro, dame lo que a mí me corresponde, porque no te necesito a ti. Ahora, papás, ¿qué sintieran que su hijo les dijera eso? Después de que los han criado, después de que les han dado todo, después que se han quitado el bocado de la boca por ellos, que un hijo venga a decirles, no me importás, prefiero que estés muerto.
¿Verdad que su corazón se haría pedazos o pasita, como yo digo? Y se le quedaran viendo y no podrían creer lo que su hijo les está diciendo. ¿Verdad? Pero así somos nosotros con el Señor. Con nuestro Padre bueno. Nosotros un montón de veces decimos, bueno, no, Señor. Yo la verdad es que quiero hacer lo que a mí me da la gana hacer. ¿Sí o no? Ahora, miren lo que dice el versículo 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. O sea que el papá, aún con su corazón despedazado, le dio lo que le correspondía a él como herencia. Y yo sé que un montón de nosotros, si un hijo nos dijera esas cosas, le dijéramos, pues sabes que no te doy nada. ¿Sí o no? Porque sé que lo pensaron. Cuando les dije, pónganse en el lugar del papá, ya voy a dejar yo que me venga a decir que me prefiere muerto. Pues no le doy pero ni una cora. Ahí sí le doy la serpiente, le doy la piedra y el escorpión. Sí. Pero este padre se lo dio todo y lo desperdició. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que este hijo no había hecho nada para ganarse lo que se había gastado. Era lo que el padre había trabajado y lo que el padre había hecho, porque era la herencia. El hijo se fue a gastar todo porque a él no le había costado absolutamente nada. ¿Le suena conocido eso? ¿Se han puesto a pensar que cuando el hijo pródigo se emborrachaba, no estaba pensando en cuánto al papá le había costado ganarse esos $50 que se había gastado en cerveza? Que cuando fue a derrochar el dinero donde lo derrochó, ¿ustedes creen que pensó en cuánto sudor le había costado al papá ganarse todo ese dinero? Si lo prefería muerto porque le estaba pidiendo la herencia. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar cuánto le costó a Jesús ir a la cruz para que nosotros hoy estemos malgastando su sangre y estemos malgastando nuestro tiempo en cosas que no son del Señor? Y estamos malgastando nuestro dinero y nuestra fuerza y nuestros pensamientos y estamos malgastando todo nuestro ser alabándonos a nosotros mismos y al orgullo y al enojo que tenemos porque no nos importa el corazón del Padre. Porque el Padre lo que nos está diciendo es, yo quiero que ustedes entiendan que son hijos, pero nosotros estamos en un letargo espiritual donde lo único que estamos haciendo es siendo hijos pródigos y malgastándonos lo que el Padre ya nos dio. ¿O usted cree que el Señor no le va a pedir cuentas del tiempo que malgasta viendo Netflix? ¿O el tiempo que malgasta viendo el celular, en el Instagram, en el Facebook? Si cuando lleguemos delante del Padre va a haber un testigo delante de nosotros que se llama tiempo y el día tiene 24 horas. ¿Cuántos años tienen ustedes y cuántos más van a vivir? ¿Y cuánto tiempo han malgastado haciendo otras cosas que no les conviene hacer? De todos esos minutos y de todos esos segundos el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Porque no nos ama? No, al contrario, porque Él es un Padre bueno. Y porque hoy Él nos está recordando que nos ha dado el tiempo para que hagamos las cosas como a Él le agradan. Y ya les dije, el libro de Eclesiastés, ahí van a encontrar que para todo hay tiempo. ¿O no? ¿Verdad que lo han leído? Yo no les estoy mintiendo, ahí está en la palabra. Y si para todo hay tiempo, entonces ¿por qué usted le dedica el tiempo que es del Señor a otra cosa? Porque entonces no creemos que tenemos un Padre bueno y no queremos pasar tiempo con nuestro Padre bueno. Ay, yo pensé que el mensaje del Día del Padre iba a ser aquello de que, mis amados hermanos,
Es que no nos hemos dado cuenta cuánto estamos perdiendo por no pasar tiempo con nuestro Padre Celestial, porque la Biblia dice que aún nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y entonces si pasamos más tiempo con nuestro Padre Celestial, ¿qué clase de cosas les puede dar? ¿Qué clase de revelación les puede dar? ¿Qué clase de bendición les puede dar? ¿Qué clase de vida pueden vivir cada vez que pasan tiempo con su Padre Celestial? Porque Él es quien nos enseña las cosas ocultas de la palabra, porque Él es quien nos da en abundancia la revelación, porque nos ama. Pero somos nosotros los que no queremos estar con Él. Somos nosotros quienes dejamos pasar el tiempo, porque hay cosas más importantes. ¿Cuánto le costó al Señor que usted y yo hoy estemos aquí? A ver, cierre sus ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Póngase a pensar, imagínese. Yo le voy a pedir al Señor hoy que toque nuestra imaginación y que no sea una imaginación corrupta, que sea una imaginación santificada y purificada. Se imagina al Cristo en el cielo, en su trono, siendo exaltado, alabado por millones de ángeles, diciéndole: santo, santo, santo eres tú, Señor. Millones de ángeles sirviéndolo. Él en toda su gloria, su esplendor, su majestad, sentado a la diestra de su Padre, viendo cómo todas las cosas creadas le alaban y lo bendicen. Y un día el hombre y la mujer deciden pecar, y entonces el Señor tiene que usar su plan maestro y envía al Cristo, a su único hijo, en un cuerpo humano. Y le dice a la Virgen: y este hijo se va a llamar Jesús. Y el Cristo está ahí metido. No abra sus ojos todavía. Pues ese bebé que nació en un pesebre, rodeado de animales, que sí sabían quién había nacido ahí, porque en ese momento les aseguro que eran más inteligentes que un montón de hombres que estaban alrededor. De repente crece y empieza a hacer la voluntad de su Padre, que es darlo a conocer a Él. Pero como no le gustaba a la gente de ese tiempo lo que Jesús hablaba, empezaron a perseguirlo y a decir: ¿sabes qué? Tú sanas por Belcebú, o sea, eres un hijo del diablo. ¿Sabes qué? ¿Cómo vas a hacer algo si tú eres el hijo del carpintero? ¿Sabes qué? Nada bueno puede salir de ahí de Nazaret, nada bueno puede salir. Y dice la Biblia que no fue profeta en su propia tierra porque nadie creía en él. Pero a él no le importó nada de lo que le dijeron, siendo él el Cristo. No le importó, porque comenzó a pagar un precio por usted y por mí. Desde que él decidió en su mente humilde venir a este mundo y hacerse un hombre, él comenzó a pagar un precio por usted y por mí, para que hoy usted y yo tengamos un Padre Celestial bueno. ¿Y sabe qué más pasó? Que de repente dijeron: bueno, ahora como no se queda callado, lo vamos a matar. Y lo vamos a matar y lo vamos a exponer a toda la gente, porque vino a hacer un alboroto, a decir que era hijo de Dios, y entonces vino a quitarnos a nosotros la autoridad que teníamos. Pero ¿sabe qué más hizo Jesús? Él cerró sus oídos, él cerró su boca, porque la palabra dice que él fue a la cruz sin abrir su boca, sin decir una palabra. Pero ¿sabe
qué hizo también su Padre Celestial? Él fue callado a recibir los latigazos que nos correspondían a nosotros. Él fue callado a que le dijeran: te vamos a acusar, y preferimos sacar a un ladrón de la cárcel, a uno que sí ha hecho daño y sí ha hecho mal. Lo preferimos a él que a ti, que eres luz, porque la Biblia dice que nosotros preferimos las tinieblas que la luz que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué más hizo su Padre Celestial? Aún con los latigazos que le dieron, aún que sus barbas fueron arrancadas, aún que le pusieron una corona de espinas, no se detuvo ahí. Él siguió caminando. Le pusieron una cruz de madera que tenía que seguir y llevarla hasta donde iba a ser crucificado. ¿Y sabe qué pasó? Se cayó y se levantó. ¿Y sabe por qué se levantó de ahí? ¿Por qué no murió en ese momento que él se cayó? Él se levantó porque dijo: yo soy un Padre bueno, y ellos necesitan un Padre bueno que los levante, y ellos necesitan un Padre bueno que los guarde. Por eso él se levantó, pero no le bastó solo eso. Se levantó, siguió caminando y fue al Calvario, y ahí sus manos fueron abiertas por los clavos y sus pies fueron abiertos por los clavos. ¿Y sabe qué pasó? Todos los demonios se burlaban y pensaban que habían ganado. Y todavía le metieron una lanza en su costado para que los hijos que él compró en esa cruz hoy ni siquiera puedan tener tiempo de alabar y bendecir el nombre del Señor. Para que los hijos que hoy tiene formen otras cosas y hagan otras cosas y formen ídolos en su corazón, y él se ha echado del trono que a él le corresponde. Mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial pagó un precio demasiado alto, demasiado costoso. Él dio toda su sangre por nosotros, para que nosotros ahora no podamos ni siquiera levantar nuestras manos y bendecir el nombre del Señor, para que nosotros ahora tengamos cosas más importantes que estar delante de la presencia del Señor, para que nosotros ahora vivamos quejándonos y murmurando de lo que no tenemos, como este hijo pródigo diciéndole: dame, haceme, como que él fuera nuestro siervo, cuando nosotros hemos sido comprados por la sangre del Señor. Hoy abra sus ojos y dígame si no fue alto el precio, para que nosotros hoy lo único que hagamos es decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo prefiero que estés ahí en esa cruz. ¿Sabes qué? No te metas conmigo. Yo quiero seguir malgastando mi herencia. Yo quiero seguir malgastando mi vida. Pero ¿saben que Él es tan bueno? Él es tan fiel que llega un momento en que nos dice: ya no sigas malgastando. ¿Saben por qué? Porque cuando el Padre envió a su Hijo, Él sí nos dio una herencia a nosotros. Dice la palabra en el Salmo 16:5: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El Padre sí nos ha dado una herencia. No malgastemos la herencia que el Padre nos ha dado. Si usted ha estado haciendo cosas que no le agradan al Señor, ¿sabe qué? Hoy es el día en que usted puede volver a los caminos del Señor. Amén. Miren lo que dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Saben qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? ¿Saben qué fue lo que pasó con este hijo menor? Que estando rodeado de los cerdos, y me llamaba mucho la atención porque leí varios sermones de la doctora Hicks, y ella decía que él estaba en el chiquero con los cerdos. Porque la doctora Hicks dice que los cerdos, donde quiera que los pongan, hacen un chiquero. Todos saben que es un chiquero, ¿verdad? Hacen un desorden, enlodan y hacen destrozos. Y dice: ¿sabe por qué lo metió a un chiquero con los cerdos? Me llamaba mucho la atención porque ella dice que nosotros hacemos de nuestra vida un chiquero. Por eso fue que el hijo pródigo fue a parar al chiquero de los cerdos. Porque cuando nuestra vida no está siendo gobernada por el Señor, nosotros hacemos un chiquero de nuestra vida. Hacemos un desorden, hacemos lo que se nos antoja, vivimos como queremos, pero al final volvemos en sí. Ahora le voy a hacer una pregunta y no me conteste. No sé a los cuántos años usted conoció al Señor. Yo creo que yo conocí al Señor como a los 20, 21 años, pero aunque conocí al Señor, yo decía que había aceptado al Señor. Seguía haciendo de mi vida un chiquero, porque no le había entregado mi vida al Señor. Una cosa es que me digan que acepte al Señor y aceptarlo yo en mi corazón como mi Salvador, pero otra cosa es que yo le entregue mi vida completa al Señor. Y yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que conocí al Señor y seguí malgastando mi herencia, porque en ese momento yo ya tenía la herencia de Jehová, que es su Hijo, en mi vida. Ahora, cada vez que nosotros nos equivocamos porque queremos vivir en el chiquero, no meta a Dios en el problema, porque quien quiere vivir en el chiquero somos nosotros. Es que, Señor, ¿por qué no me sacas de aquí si Él no lo metió? O al hijo pródigo lo metió el papá ahí en el chiquero. ¿Verdad que él solito fue a parar ahí? Porque la palabra dice que él se arrimó a un ciudadano del lugar donde estaba, y ese ciudadano o ese hombre lo metió en el chiquero. ¿Sabe de qué es figura ese hombre? Del diablo, del enemigo, porque nosotros nos arrimamos mejor al enemigo que arrimarnos a nuestro Padre, y el enemigo lo único que quiere es meternos en el chiquero para que nuestra vida sea un completo desorden. ¿Se dan cuenta lo que hacemos cuando no estamos cerca de nuestro Padre Celestial? Ahora, vean otra cosa. ¿Qué significa que este hombre o que este hijo haya abierto sus ojos o haya vuelto en sí, dice la palabra? Que sus ojos por el pecado estaban velados, él estaba ciego. Él estaba haciendo lo que su carne le decía que debía hacer. Todos los placeres de la carne les había dado rienda suelta para hacer lo que él quería, sin importarle que se estaba gastando lo que a su padre le había costado, porque simplemente él quería hacer lo que él quería hacer. Amén. Ahora, miren lo que dice más adelante. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ahí desen cuenta de una cosa, ahí ya cobró valor el padre, ahí ya se acordó que tenía un padre y se acordó cómo era su padre, porque dice: un montón de jornaleros
tienen abundancia de pan en la casa de mi Padre. Cuando estaba en la casa del Padre nunca se dio cuenta de la abundancia que tenía y de la bendición que tenía, porque estaba ciego por la locura, estaba ciego por su mente carnal, estaba ciego por el pecado y estaba ciego por la avaricia que tenía de irse a querer gastar lo que era del Padre. Pero cuando ya no tuvo nada, cuando abrió sus ojos, ahora, ¿quién creen que le abrió los ojos? El Señor. Porque nosotros cuando nos estamos metidos en el chiquero del pecado, un montón de veces no queremos abrir los ojos. Pero el Señor viene y toca nuestros ojos para que volvamos en sí. Y ahí cobra valor el Padre. Y entonces ahí sí queremos ser, aunque sea uno de los jornaleros. Pero ¿saben qué? Es que el Señor no nos ha llamado a ser jornaleros. El Señor nos ha llamado a ser hijos. Amén. Ahora, Él quería comer del pan que le daban a los jornaleros. Pero miren el versículo 19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando hemos pecado, una de las cosas que el enemigo hace es hacernos creer que ya no somos hijos. Es hacernos creer que no tenemos padre. Es hacernos creer que somos huérfanos. Es hacernos creer que el Señor ya nunca más nos va a perdonar. Es hacernos creer que ya no tenemos entrada libre al trono de la gracia. Pero el Señor tiene para nosotros su sangre bendita con la que podemos ir y clamar y decirle, Señor, yo me arrepiento. Señor, yo ya volví en sí. Señor, mis ojos ya fueron abiertos. Señor, yo ya vi el pecado que cometí. He pecado contra el cielo, he pecado contra mis hermanos, he pecado contra mi mismo cuerpo. He pecado, Señor, perdóname. ¿Y sabe qué está haciendo el Padre? ¿Quiere saber qué está haciendo el Padre? Vámonos al versículo 20. Y dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Cuando abrimos nuestros ojos, cuando volvemos en sí, ¿sabe qué es lo que está haciendo el Padre? El Padre está viendo para todos lados diciendo, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Porque hoy viene con un corazón contrito y humillado, hoy viene a arrepentirse. ¿Y sabe qué hace el Padre? Ni siquiera deja que el hijo pródigo le diga una sola palabra. Dice la Biblia que él fue movido a misericordia y corrió a abrazarlo y a besarlo y a cubrirlo. Amén. Les dije que si me agarraba solo oren. Amén. Ahora, quiero hablarle otra vez a los papás. Ser movido a misericordia es algo que debemos pedirle al Señor. Porque muchas veces, como papás naturales, nuestros hijos se van a equivocar. Y yo le aseguro que si su hijo se equivoca, lo que menos haríamos es correr a abrazarlo y a besarlo. Corremos, pero ya llevamos el cincho de este lado para ver cuántos le van a caer. El hijo pródigo no fue poca cosa lo que hizo. Y ustedes tienen hijos buenos. Pídanle al Señor ser movidos a misericordia cuando sus hijos se equivoquen. ¿Saben por qué?
Porque nosotros tenemos un Padre que aún siendo el santo, aún estando Él en el trono, es movido a misericordia por cada uno de nosotros. Y cuando nos mira, Él solo dice: ahí viene mi hijo arrepentido, ahí viene mi hija, ya abrió los ojos, ya volvió en sí. Ahora voy a poner un vestido nuevo, ahora voy a poner un anillo y un calzado nuevo en sus pies, porque Él ha sido movido a misericordia. No importa todo lo que hayamos malgastado. Si tenemos un corazón arrepentido, el Padre es movido a misericordia. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta el Padre que tenemos? ¿Se dan cuenta cómo el enemigo ha tergiversado la imagen de nuestro Padre celestial en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque nos hemos arrimado al lado equivocado. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué significa ese vestido que el Padre le dio al Hijo? Y yo cuando aprendí esto, yo definitivamente le dije: Señor, yo bendigo tu nombre, porque es increíble el vestido que tú nos has puesto. ¿Saben cuál es el vestido? Le puso un vestido de gratitud. ¿Saben por qué le puso un vestido de gratitud? Porque su hijo, que estaba muerto, hoy ha revivido. Porque su hijo, que estaba perdido, ha sido encontrado. Y nosotros estábamos perdidos, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando venimos al Señor y nos arrepentimos, el Señor dice: hijo, yo voy a cubrir tu desnudez, y voy a cubrir tu desnudez con un vestido de gratitud, porque tú estabas muerto y ahora tienes vida, porque tú estabas lejos de mí y ahora has venido de regreso a la casa del Padre. Oh, Rabacoya, oh, Rabashi. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque has cubierto nuestra desnudez, Señor. Oh, Rabacoya. Gracias, Jesús, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Porque lo habíamos perdido todo, porque lo malgastamos todo. Pero el Padre fue movido a misericordia por cada uno de nosotros. Y cuando llegamos, como esos niños que no tenían a dónde correr, que no tenían a dónde ir, Él venía corriendo antes que nosotros y cubrió nuestra desnudez con un vestido de gratitud. El Padre tenía gratitud porque usted y yo regresábamos a Él. El Padre tenía gratitud porque éramos hijos del diablo y un día Él tocó nuestros ojos y volvimos en sí. Y Él nos abrazó y Él nos besó. Eso fue lo que el Padre hizo con el Hijo pródigo. ¿Sabe qué significa un beso? Cuando el hijo se fue de la casa y le pidió la herencia, el hijo le estaba diciendo: Padre, yo no quiero estar debajo de ti. Yo no quiero tu autoridad. Yo no quiero tu sujeción. Yo no quiero estar sometido a tus reglas. No quiero. Pero saben que había en el corazón del hijo y que el padre lo sabía. El hijo venía corriendo a decirle: ¿sabes qué? Hoy sí quiero tu soberanía. Hoy sí quiero estar debajo de ti. Hoy sí quiero, Señor, que tu autoridad me gobierne. Hoy sí quiero que tú seas mi dueño. Hoy sí quiero. Por eso el Padre lo besó, porque un beso es señal de sujeción a la soberanía de Dios. Y el Padre lo abrazó, lo tomó en sus brazos. Pero muchos de nosotros, cuando hemos ido a malgastar la herencia,
lo que hacemos es alejarnos del Señor. Pero hijos, el Señor está ahí esperándolos. Él quiere ponernos un vestido de gratitud. Amén. Y también dice la palabra que Él puso un anillo en su mano. Y en la antigüedad los anillos eran usados como sellos. Y cuando alguien sellaba una carta o sellaba un dictamen o sellaba algo que era con mucho valor o que tenía mucho respeto, significaba que era dueño. El anillo que llevamos en nuestra mano, ese anillo espiritual, significa que Él es nuestro dueño. Significa que somos suyos. Significa que no nos vamos a apartar nuevamente de los caminos del Señor. Él ya nos besó, ya estamos debajo de su soberanía, ya estamos sujetos a su autoridad y a su gobierno. Él ya nos puso un vestido de gratitud, Él nos vistió porque estábamos desnudos y ahora Él nos pone un anillo diciendo: ustedes son míos y nada los va a apartar de mí. Ni siquiera el enemigo, ni el diablo, ni siquiera sus propias elecciones los van a sacar del camino. Pero ¿saben qué hizo también el Padre? Le puso un calzado en sus pies. ¿Saben para qué le puso calzado en sus pies? ¿Sabe por qué usted y yo tenemos calzado en nuestros pies? Para poder aplastar serpientes y escorpiones y todas las fuerzas del enemigo que se quieran levantar en nuestra contra. No van a poder, porque hoy somos llamados hijos. No vaya a la presencia del Señor a decirle: Señor, yo soy un pobre, Señor, que no tiene nada, Señor, porque el enemigo le ha mentido, porque el enemigo lo ha engañado, porque el enemigo le ha dicho: ¿sabes qué? De lejitos se quiere el Señor. El Señor no lo quiere de lejitos. El Señor quiere que nosotros abramos nuestros ojos, nos arrepintamos y confesemos como el hijo pródigo: Señor, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Y sabe qué va a hacer el Padre? Va a ser movido a misericordia, va a correr, lo va a abrazar, lo va a besar, le va a dar un nuevo vestido, le va a poner un anillo en sus manos, le va a dar la autoridad para que usted pueda hollar serpientes y escorpiones y para que nunca más el enemigo quiera venir a meterse con usted. ¿Se dan cuenta el Padre que tenemos? Porque si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos reviste de poder. El Espíritu Santo es quien nos da la autoridad. El Espíritu Santo es el que nos enseña a pelear y a guerrear en contra del enemigo. Ahora les pregunto: ¿somos hijos pródigos todavía? ¿O ya entendimos que un día decidimos por el chiquero, pero que hoy nuestros ojos han sido abiertos? Y que tenemos la sangre del Señor Jesucristo y que si venimos con un corazón arrepentido, Él nos perdona. Amén. Ahora, miren lo que dice Primera de Juan, y con esto termino. Primera de Juan 3, versículo 1. Primera de Juan 3, versículo 1. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A lo mejor usted estaba lejos del Señor. A lo mejor usted había agarrado camino y se había metido en el chiquero. A lo mejor usted
había dicho, yo quiero todas las bendiciones, pero es que a ti te quiero de lejitos. No sé por qué había elegido. No sé si un día le dijo al Señor, ¿sabes qué? Tú allá y yo aquí. Pero hoy el Señor nos está diciendo, ustedes son llamados hijos de Dios. Y si el enemigo le ha dicho lo contrario, hoy usted tiene un vestido, tiene un anillo y tiene un calzado. ¿Y sabe qué más tiene? El Espíritu Santo, que le va a decir qué cosas debe usted aplastar con sus pies. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nuestros ojos son abiertos y nosotros nos arrepentimos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que empezamos a caminar para ir a la cruz, para ir a decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero ¿sabe qué hay en medio de todo el camino que usted va a caminar, valga la redundancia? Un montón de serpientes y de escorpiones que se quieren poner para que usted no vaya a hacer su trabajo en el Señor. ¿Sabe cómo se llaman esos escorpiones? ¿Sabe cómo se llaman esas serpientes? Ah, bueno, me peleé con mi esposo. Ah, bueno, me peleé con los niños. Ay, es que ya dije una mala palabra. Ay, no, es que ya me tomé 3 cervezas. Ay, no, es que ayer no oré y ahora tampoco. No, es que no leí la Biblia. No, es que… Y todas esas cosas se van a querer interponer en que usted vaya a pedirle perdón al Señor por todo lo que ha estado haciendo. Pero ¿sabe qué? Amárrese el calzado que el Señor le dio y cada vez que algo se le atraviese, diga en el nombre del Señor, yo tengo la autoridad porque el Señor me la ha dado por medio del Espíritu Santo de aplastar cualquier cosa que se ponga, que se interponga en mi camino para llegar a la meta que es el Señor. Cualquier cosa que se ponga, el odio, la envidia, el resentimiento, la falta de perdón, el enojo contra mis papás, el enojo contra mi esposo, el enojo contra mis hijos, el enojo contra el jefe, yo lo voy a pisotear en el nombre de Jesús porque necesito llegar a la meta. ¿Y sabe qué? Es que usted no está solo. Tiene a su Padre Celestial que viene del otro lado corriendo, diciendo, ¿sabes qué? Si yo ya vi tu corazón, ya vi la intención de tu corazón, ya vi la intención de tu corazón de ponerte a cuentas conmigo, de venir y decir, yo me he equivocado y yo he pecado. Y Él nos abraza. Y Él nos besa. Ahora, papás, cada vez que sus hijos se equivoquen, solo piensen cuántas veces usted se ha equivocado y en cómo lo recibe el Padre. O ustedes le ven una vara al Padre, agarró a varazos al hijo, ¿verdad que no lo agarró a varazos? Si se dan cuenta, el Padre primero no dejó que el hijo dijera una palabra. ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce el corazón. ¿O usted cree que Él no sabe lo que hay en su corazón ahorita? Ay, qué aburrida esta palabra, mejor no hubiera venido. Ay, no, es que la pastora como regaña. Ay, no, es que mejor me hubiera ido a comer tacos. Ay, no, es que… El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Él lo conoce todo. No hay nada que le podamos esconder. O sea que cuando usted va, como dicen aquí, Él ya vino 3 veces. Ya vio lo que hay en su mente y en su corazón. ¿Y no le ha pasado que a veces hemos hecho algo bastante malo y lo único que necesitamos es ir, postrarnos y empezamos a llorar y no le hemos dicho pero nada al Señor todavía? ¿Han tenido esa experiencia? Es porque el Padre corrió primero y los estaba esperando. Es porque Él fue movido a misericordia y los está abrazando y los está besando y los está vistiendo. ¿Y saben qué hacemos? Nosotros como hijos pródigos
terminamos diciéndole, Señor, sí, yo he pecado. Después de llorar y abrazar al Señor y de sentir el amor del Señor y cómo Él no nos rechaza a pesar de lo que hemos hecho, nosotros terminamos confesando nuestro pecado por amor al Padre. Y terminamos clamando la sangre del Señor porque Él es nuestra herencia. Amén. Ahora, antes de orar les pregunto, ¿les presenté a su Padre Celestial? ¿Lo pudieron ver? ¿Vieron el precio que pagó por cada uno de nosotros? Entonces seamos buenos hijos. Entonces seamos hijos obedientes. Entonces seamos hijos que quieren estar con el Padre. ¿O a ustedes no les dan ganas, los que están casados, de estar con sus papás, con sus abuelos? Bueno, nosotros ya no tenemos a nuestros abuelos, pero antes, ¿verdad que cada vez que era Día de la Madre, Día del Padre, nos juntábamos en la casa de la abuela, de los abuelos? Y qué bonito se siente eso. Y si se siente bonito en lo natural, ¿por qué usted no va a ese lugar donde se encuentra con su Padre y siente un abrazo del Padre? ¿Se dan cuenta que Él nos abraza y nos besa? Y como a niños chiquitos nos viste. Porque ese es el Padre bueno que tenemos. Amén. Y papitos y mamitas, si tenemos un Padre Celestial tan bueno, que nos da tan buen ejemplo, pidámosle al Señor que también en esa área seamos conformados a la imagen del Señor. Y que no vengamos con la espada desenvainada, con el cincho o la vara desenvainada, a darle el primero. Oigamos, seamos movidos a misericordia, para que nuestros hijos confíen y a través de nosotros conozcan el amor del Padre Celestial. Amén. Así es que pónganse de pie, vamos a orar. Así como el Señor nos dio la experiencia de ver cuánto Él pagó por nosotros, hoy les voy a pedir que vuelvan a cerrar sus ojos. Y olvídense de la persona que tienen a la par. Y solo pónganse a pensar por un momento en qué lugar están.